Vamos a resolver estos ejercicios que tienen que ver con coordenadas polares, distancias, pendientes, etc. Vamos a empezar con el siguiente. En menos 9,12 tenemos que encontrar las coordenadas polares. Entonces, tengo que fijarme que este puntito está por ahí en el cuadrante número 3. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser mayor a 90 grados y tiene que ser menor a 180 grados. Ok, vamos a encontrar el valor de la distancia que hay desde este puntito hasta el origen. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Menos 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y a esto le vamos a calcular la raíz cuadrada. Menos 9 por menos 9 son 81. 12 por 12 son 144. Entonces necesitamos la raíz cuadrada de esta suma. Y esto va a ser igual a la raíz de 225, que es igual a 15. Entonces lo que acabamos de obtener es la primera entrada de nuestras coordenadas polares, que va a ser 15. Ahora, nuestra segunda entrada será el angulito, y es lo que vamos a calcular en este momento. Recordemos que el ángulo tiene que estar entre 90 y 180. Para eso vamos a calcular el seno a la menos 1 de... El seno, recuerden, tiene que ver con nuestra coordenada y. Entonces, 12 entre nuestro radio, que es 15. Vamos a ver a qué es igual esto. Si ponemos en nuestra calculadora 12, lo dividimos entre 15, nos va a dar 0.8. Eso significa que el seno del ángulo que buscamos es 0.8. Ocupamos el seno a la menos 1 y nos da 53.13. Ok, vamos a ponerlo aquí, 53.13. Pero lo que dijimos es que nuestro ángulo, ¿sí?, este ángulo que es el que estamos buscando, tiene que ser más grande que 90 y menor a 180, como que el 53.13 no cumple eso. En realidad lo que está haciendo la calculadora es calcular este ángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues a 180 restarle este angulito de aquí para obtener este de acá. Vamos entonces a hacer este número negativo así, y ahora sí vamos a sumarle 180. Estamos haciendo 180 menos el seno a la menos 1 de 0.8, y esto va a ser igual a 126.86, 0.87 para redondearlo. ¿Ok? Entonces vamos a tener por ahí que mi ángulo alfa va a ser igual a 126.87, y es lo que yo voy a poner por acá, no me va a caber. La otra entrada de mis coordenadas polares va a ser esta. Listo, acabamos. Vamos con el siguiente. El siguiente, fíjense que también está en el cuadrante número 3. Entonces, probablemente hagamos lo mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Menos 12,16. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a elevar menos 12 al cuadrado y luego más 16 al cuadrado, y a todo esto le vamos a calcular la raíz cuadrada. Menos 12 al cuadrado es menos por menos más, 12 por 12 es 144, más 256, y a esto le calculamos la raíz cuadrada, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 400, que es igual a 20. Vamos a calcular ahora nuestro ángulo alfa. Y ahora vamos a hacerlo con el coseno. Vamos a decir coseno a la menos 1 de, y recuerden, el coseno tiene que ver con mi coordenada con mi coordenada x. Listo, lo siento. Ahora sí, entonces, de menos 12 entre el radio que yo acabo de obtener, que es 20. Entonces, hacemos por aquí 12, lo hacemos negativo, lo dividimos entre 20, nos da menos 0.6, y eso le calculamos el arco coseno, que es 126.86. Fíjense cómo aquí sí me lo dio ya entre 90 grados y 180. Entonces, mi ángulo alfa para este punto también va a ser 126.87. Tengo así las coordenadas polares, que son 20, que fue mi radio, 126.87, que es la medida redondeada de mi ángulo. Ya tengo entonces por aquí la respuesta de mi primera cuestión y de mi segunda cuestión. Listo. Vamos ahora a calcular la distancia que hay entre el punto menos 4,4 y el punto 5 menos 8. Ok. Vamos a recordar nuestra fórmula de la distancia, y vamos a tener que la distancia va a ser igual
a la diferencia que voy a tener entre mis coordenadas x, x2 menos x1, le voy a sumar la diferencia de mis coordenadas y, que es y2 menos y1, las voy a elevar al cuadrado cada una de ellas y al final le voy a sacar la raíz cuadrada. Bueno, entonces, estas van a ser mis coordenadas x1, estas van a ser mis coordenadas y1, no, perdón, x1, estas van a ser mis coordenadas x1, y1, me distraje un poquito, estas van a ser las coordenadas x2, y2. Y entonces lo único que tengo que hacer es sustituir x1, ¿sí? y1, sin colorcitos que me puedo confundir, x2 y y2. Listo, vamos a sustituir. Entonces, la distancia que hay entre esos dos puntos va a ser igual a mi coordenada x2, que es 5, menos mi coordenada x1, que es menos 4, y esto lo voy a elevar al cuadrado, le voy a sumar la diferencia que hay entre mi coordenada y2, que es menos 8, y mi coordenada y1, que es 4. Y eso lo voy a elevar al cuadrado y al final le voy a sacar la raíz. Vamos a observar que menos 5 menos menos 4, esto que está aquí, me va a dar 9. Y yo tenía por acá que 9 al cuadrado pues van a ser 81. Por otro lado tengo que menos 8 menos 4 son menos 12. Y yo tengo por acá que menos 12 al cuadrado son 144. Entonces ya ni voy a hacer esas cuentas, las puedo simplemente copiar. Y entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 más 144. Y entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 225, que es igual a 15. Ya sin hacer muchas más cuentas, porque ya lo tenía por aquí en mi primer ejercicio, pues la distancia que hay del menos 4 al 4 y el 5, menos 8 es una distancia de 15. Vamos con el siguiente. El siguiente me pregunta cuál es la pendiente de la recta que hay entre estos dos puntos con los que trabajé en el ejercicio anterior. Bueno, entonces los voy a acomodar por aquí, menos 4,4, y por acá 5, menos 8. Lo voy a acomodar así para ayudarme. Entonces, estas son las coordenadas y, estas son las coordenadas x, y voy a recordar que mi pendiente va a ser igual a la diferencia de las y entre la diferencia de las x. Entonces, la pendiente que hay entre los puntos del ejercicio anterior va a ser igual a la diferencia de las y, que ya las remarqué ahí en amarillo, entonces va a ser 4 menos 8, dividido entre la diferencia de las x, que son las que marqué ahí en turquesa, que es menos 4 menos 5. 4 menos 8 son 4 más 8, que son 12, y menos 4 menos 5 son menos 9, y si yo simplifico esta fracción, tercera parte de 12 son 4, tercera parte de 9 son 3, aquí son 3, y ya tengo que mi pendiente es igual a menos 4 tercios. Ok, vamos con la siguiente. Ahora tengo que demostrar que el triángulo, que tiene como vértices el punto 8.5,4 y los puntos de la pregunta 3, o sea, otra vez el menos 4, 4 y el 5 menos 8, es un triángulo isósceles. Ya tengo yo la distancia que hay entre el menos 4, 4 y el 5, 8, que fue de 15. Entonces voy a calcular la distancia que hay desde este punto hasta estos dos de aquí. Entonces vamos a calcular primero la distancia que hay desde el 8,5 al menos 4, 4. Pues vamos a poner aquí la distancia que hay y ponemos la diferencia de las x, 8.5 menos 4 al cuadrado, más la diferencia de las y, o sea, 4 menos 4 al cuadrado, y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Pero vamos a observar aquí que esto se hace 0, y entonces esta raíz se cancela con este exponente, y bien fácil voy a obtener que la distancia va a ser igual a 8.5 menos
menos 4, 8.5 más 4, y este es igual a 12.5. Entonces ya tengo que la distancia del 85,4 al menos 4,4 es igual a 12.5. Ya tengo aquí mi primera distancia. Vamos a calcular la distancia ahora que hay al 5, menos 8. Entonces, la distancia va a ser igual, y acomodo lo mismo, 8.5, a este le voy a restar 5, lo voy a elevar al cuadrado, y le voy a sumar ahora la diferencia que hay entre 4 y menos 8. Y esto lo voy a elevar al cuadrado, y al final a todo le voy a sacar la raíz cuadrada. 8.5 menos 5 son 3.5. Vamos a poner aquí, esto es igual a el cuadrado de 3.5 más, y 4 más 8 son 12 al cuadrado. Y todo esto, no olvidemos la raíz cuadrada. Ahora 3.5 al cuadrado van a ser 12.25 más, y por acá 144, hay que sumarlo y sacarle la raíz cuadrada. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 144 y 12, son 156.25, y me voy a fijar que la raíz cuadrada de esto también va a ser 12.5. Entonces tengo que la distancia que hay desde el 854 al menos 44, y del 854 al 5, menos 8 es 12.5, o sea, es la misma distancia. Y como es la misma distancia, entonces ya tengo un triángulo isósceles. Muy bien, vamos a la siguiente. Calcula el perímetro del triángulo de la pregunta anterior. Bueno, ya tengo 12.5, le tengo que sumar 12.5, que son estas dos distancias que yo obtuve, y finalmente le tengo que sumar 15, que es la primera distancia que obtuve por ahí en la pregunta número 3. 12,5 y 12,5 son 25, más 15 es igual a 40. Entonces ya obtuve por aquí mi perímetro. Y vamos con la pregunta número 7. Si del punto menos 9, 12 me desplazo menos 3 unidades paralelas al eje X y 4 paralelas al eje Y, ¿en qué punto del plano te localizas? Vamos a suponer que este de aquí es el punto menos 9,12. Pues si avanzo 1, 2, 3 unidades a la izquierda, o sea, mis menos 3 unidades paralelas al eje X, o sea, hacia allá, pues voy a quedar en el puntito menos 12,12, porque solamente me moví en las X. Y si a partir de ahí me muevo 1, 2, 3, 4 unidades paralelas al eje Y, o sea, hacia arriba, entonces vamos a terminar en el punto menos 12, y si estaba en el 12 más 4, 16. Listo. ¿En qué punto del plano termino? Pues voy a terminar en el punto menos 12,16. Que si recordamos, este punto menos 12,16 es el mismo punto de la pregunta número 2. Ok, sigamos, ya me lo vamos a terminar. ¿Cuál es la distancia que hay desde el punto final de la pregunta anterior al origen? Y bueno, fíjense que las coordenadas polares de este de aquí, menos 12,16, ya las habíamos obtenido, que fueron 20,126.87 grados. Esas son mis coordenadas polares. Dentro de las coordenadas polares yo tengo esta medida de aquí. Esta medida de aquí es la que me dice cuál es la distancia que hay al origen, ¿no? Porque es un puntito que yo tengo por acá, el menos 12,16, y me está calculando el tamaño de esta flecha, que es lo mismo que la distancia que hay desde este puntito hasta el origen. Bueno, entonces, ¿qué distancia hay desde el punto final de la pregunta anterior al origen? Pues la respuesta de esto, hay una distancia r igual a 20, que está aquí, dentro de las coordenadas polares que calculamos en la pregunta número 2. Pregunta número 9.
¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos de las preguntas 1 y 2? Y vamos a recordar el punto de la pregunta número 1, que es menos 9, 12. Ok, entonces vamos a ver. Tengo por aquí el punto menos 9,12. Tengo el punto menos 12,16, que es el de la pregunta 2, y el pasado. Y entonces la pendiente va a ser igual a la diferencia de las y, o sea, 12 menos 16, entre la diferencia de las x, o sea, menos 9 menos 12. 12 menos 16 son menos 4 y menos 9 más 12 son 3. Entonces tengo una pendiente de menos 4 tercios. Y si me doy cuenta, esta pendiente que acabo de obtener es la misma pendiente que obtuve en mi pregunta número 4, menos 4 tercios. Y ahora tengo por aquí menos 4 tercios. ¿Cómo son las rectas de la pregunta anterior y la 4? Como tienen la misma pendiente, entonces ambas rectas son paralelas. Listo. Hemos terminado estos 10 ejercicios que tienen que ver con distancias, coordenadas polares, pendientes de la recta, etc. Entonces, fíjense la pregunta número 10. Acabamos de obtener que si yo tengo dos pendientes que son iguales, recuerden, 4 tercios negativo en este caso, que me dio lo mismo que por acá, si ustedes las grafican se van a dar cuenta de esto, de que son paralelas. ¿Ok? Entonces, siempre que yo tenga dos pendientes iguales, significa que las rectas son paralelas. También tengo por ahí rectas que son perpendiculares. Entonces, les voy a dejar de trabajo que me investiguen qué condición tienen que cumplir las pendientes para que estas pendientes sean perpendiculares. Así como si las pendientes son iguales, son paralelas, ¿cómo tienen que ser para que sean perpendiculares? Y lo segundo es que me van a buscar un ejercicio resuelto acerca de esto que acaban de investigar. ¿Ok? Me ponen por ahí, esta recta tiene esta ecuación, esta otra recta tiene esta ecuación, y son perpendiculares. ¿Por qué? Y hablamos de las pendientes y la característica que deben de cumplir las rectas perpendiculares. Entonces recuerden que las rectas perpendiculares son las que forman ángulos de 90 grados entre ellos. Y bueno, es todo. Nos vemos por ahí en alguna otra ocasión y suerte.